Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los enigmas más fascinantes, donde la verdad se esconde a plena vista, y donde, bueno, nos encanta investigar. Hoy tenemos un plato fuerte, un expediente X que ha estado circulando por los mentideros digitales y las tertulias de café, la identidad de la misteriosa mujer de Belgrado. Sí, esa figura enigmática que ha capturado la atención de medio mundo y que parece haber salido directamente de una novela de espías. Vamos a sumergirnos en este embrollo, a analizar cada pista, cada rumor, cada fotografía borrosa, para intentar arrojar algo de luz sobre este intrigante personaje. Pero antes de que empecemos con la investigación, déjenme recordarles algo muy importante: no se olviden de suscribirse. Sí, ese botoncito rojo que está justo debajo del vídeo. Hacer clic ahí es la mejor forma de apoyarnos y asegurarte de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de misterio, historia, ciencia y mucho más. Además, activar la campanita te avisará cada vez que subamos contenido nuevo. Así que ya sabes, no lo dejes para después y forma parte de nuestra comunidad. Bien, ahora que ya tenemos eso claro, vamos al grano. ¿Quién es la misteriosa mujer de Belgrado? Esa es la pregunta del millón. Durante semanas, incluso meses, esta figura ha estado apareciendo en fotos y vídeos tomados en la capital serbia. A veces se la ve caminando por las calles adoquinadas del centro histórico, otras veces tomando un café en alguna terraza con un libro en la mano, y en otras ocasiones, simplemente observando el Danubio desde el puente Brankov. Su presencia siempre es fugaz, casi etérea, como si estuviera a punto de desvanecerse en el aire. Lo que hace que esta mujer sea tan misteriosa no es solo su aparición repentina e intermitente, sino también su aura de enigma. No se sabe nada sobre ella. Nadie la ha visto interactuar con nadie. No hay registros de su presencia en hoteles, restaurantes o tiendas. Es como si hubiera surgido de la nada, como un fantasma moderno que vaga por las calles de Belgrado. Por supuesto, esto ha dado lugar a todo tipo de teorías. Algunos dicen que es una espía, una agente encubierta de alguna agencia de inteligencia extranjera, posiblemente rusa, americana o incluso israelí. Esta teoría se basa en su discreción, su habilidad para pasar desapercibida y su aparente falta de conexión con la ciudad. Además, su estilo de vestir, siempre elegante y sobrio, pero nunca llamativo, sugiere una formación militar o de inteligencia. Piensen en la elegancia contenida de una diplomática, la precisión en cada movimiento, la elección de prendas que no gritan, sino que susurran sofisticación. Un reloj discreto pero caro, unos zapatos de cuero impecables, un abrigo que parece abrazarla con un secreto, todos esos detalles apuntan a una vida vivida en la sombra, donde la información es la moneda de cambio y la discreción, la armadura. Otros creen que es una refugiada, una mujer que ha huido de su país de origen debido a la guerra, la persecución política o la pobreza extrema. Esta teoría se basa en su mirada triste y melancólica, que sugiere un pasado difícil y una profunda soledad. Además, su falta de contacto con otras personas podría ser una señal de que no confía en nadie y que teme ser descubierta. Imaginen el peso de un pasado traumático reflejado en sus ojos, la desconfianza grabada en cada gesto. Cada paso en las calles de Belgrado podría ser una huida, un intento de borrar las huellas del pasado. La ciudad, con su historia convulsa, se convierte en un espejo de su propia experiencia, un lugar donde intentar empezar de nuevo, aunque la sombra del pasado la siga persiguiendo. Pero también hay teorías más extravagantes. Algunos dicen que es una viajera en el tiempo, una persona que ha venido del futuro para observar el pasado. Esta teoría se basa en su apariencia atemporal, que no encaja con ninguna época específica. Además, su conocimiento de la ciudad podría ser una señal de que ya ha estado allí antes, en otra vida o en otro tiempo. Visualicen la paradoja de un ser que observa el fluir del tiempo desde una perspectiva privilegiada, un observador silencioso de la historia que se desenvuelve. Cada calle, cada edificio, cada rostro le resultan familiares, pero a la vez distantes, como si estuviera viendo una película de su propia vida. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que sea una simple turista, una mujer que simplemente está disfrutando de un viaje solitario a Belgrado. Sin embargo, esta teoría parece poco probable, dado su comportamiento extraño y su falta de interacción con otras personas. Un turista normal se dejaría llevar por la curiosidad, preguntaría direcciones, probaría la gastronomía local, se mezclaría con la gente. Pero la mujer de Belgrado parece vivir en su propio mundo, aislada de la realidad que la rodea, como si llevara una burbuja invisible que la protege del contacto humano.
Entonces, ¿qué sabemos realmente sobre la misteriosa mujer de Belgrado? La verdad es que muy poco. Lo único que tenemos son algunas fotos y vídeos de baja calidad, algunos rumores y especulaciones, y un montón de preguntas sin respuesta. Estas imágenes, a menudo borrosas y tomadas desde la distancia, son como fragmentos de un sueño, vislumbres de una realidad que se nos escapa entre los dedos. Los rumores, alimentados por la especulación y la desinformación, son como ecos distorsionados de una conversación que nunca llegamos a escuchar. Y las preguntas infinitas y desconcertantes son el reflejo de nuestra propia incertidumbre, la constatación de que el misterio es más poderoso que la verdad. Pero eso no significa que debamos rendirnos. Como buenos detectives digitales, hemos estado investigando a fondo, buscando pistas en cada rincón de Internet. Hemos analizado las fotos y vídeos con programas de reconocimiento facial, hemos rastreado los rumores en las redes sociales, y hemos consultado a expertos en inteligencia, espionaje y comportamiento humano. Hemos pasado horas escudriñando foros, leyendo artículos de prensa, analizando perfiles en redes sociales, buscando cualquier indicio que nos permita identificar a la mujer de Belgrado. La búsqueda se ha convertido en una obsesión, una carrera contra el tiempo para desvelar el secreto que se esconde tras su enigmática figura. Y hemos encontrado algunas cosas interesantes. Por ejemplo, hemos descubierto que la mujer habla varios idiomas, incluyendo serbio, ruso, inglés y francés. Esto sugiere que es una persona educada y cosmopolita, que ha viajado mucho y que tiene contactos en diferentes países. Piensen en la habilidad de una políglota para moverse con facilidad entre diferentes culturas, para entender las sutilezas del lenguaje y para adaptarse a diferentes contextos sociales. Esta capacidad, que podría ser el resultado de una educación privilegiada o de una necesidad impuesta por las circunstancias, la convierte en una figura aún más intrigante y escurridiza. También hemos descubierto que tiene un interés particular por la historia y la cultura de Belgrado. Se la ha visto visitando museos, galerías de arte y monumentos históricos. Esto sugiere que es una persona curiosa y culta, que quiere aprender más sobre la ciudad y su pasado. Su interés por la historia podría ser una forma de conectar con el pasado, de encontrar respuestas a sus propias preguntas o de buscar un refugio en la belleza del arte y la cultura. Belgrado, con su rica historia y su vibrante escena cultural, se convierte en un escenario perfecto para su introspección y reflexión. Además, hemos descubierto que tiene una habilidad especial para pasar desapercibida. Se mueve con sigilo y elegancia, evitando el contacto visual y mezclándose con la multitud. Esto sugiere que es una persona discreta y cautelosa, que no quiere llamar la atención sobre sí misma. Su capacidad para camuflarse en el entorno podría ser el resultado de un entrenamiento específico o de una habilidad innata para observar y adaptarse. En cualquier caso, esta característica la convierte en un objetivo difícil de rastrear y en una figura aún más misteriosa. Con toda esta información, hemos podido construir un perfil aproximado de la misteriosa mujer de Belgrado. Creemos que es una mujer de mediana edad, probablemente entre 40 y 50 años, con una formación sólida y una experiencia de vida rica y variada. Es inteligente, culta, discreta y cautelosa. Y por alguna razón, ha elegido vivir en el anonimato en Belgrado. Podría ser una académica brillante que ha abandonado su carrera para buscar la paz interior, una artista que ha encontrado en la soledad la inspiración para su obra, una empresaria exitosa que ha renunciado a todo para empezar de nuevo en un lugar desconocido. Las posibilidades son infinitas, pero todas apuntan a una vida llena de complejidad y misterio. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué? ¿Qué la ha llevado a tomar esta decisión? ¿Qué secretos esconde? ¿Huye de algo o de alguien? ¿Busca un nuevo comienzo o intenta escapar de su pasado? Las respuestas a estas preguntas son la clave para desvelar el enigma de la mujer de Belgrado y para comprender la verdadera naturaleza de su misterio. Bueno, aquí es donde necesitamos vuestra ayuda. Sí, tú que estás viendo este vídeo. Si tienes alguna información sobre la misteriosa mujer de Belgrado, por favor, déjanos un comentario. Cualquier pista, cualquier rumor, cualquier detalle, por insignificante que parezca, podría ser crucial para resolver este enigma. Quizás la has visto en persona y puedes darnos una descripción más precisa. Quizás conoces a alguien que la conoce y puedes contarnos su historia. Quizás tienes una teoría diferente sobre su identidad y su motivación. La fuerza de nuestra comunidad radica en la diversidad de perspectivas y en la capacidad de conectar puntos que de otra forma permanecerían aislados.
No importa cuál sea tu aportación, te animamos a compartirla con nosotros. Juntos podemos desentrañar este misterio y descubrir la verdad sobre la misteriosa mujer de Belgrado. Compartir tus ideas, por más descabelladas que parezcan, podría ser la pieza que falta en el rompecabezas. No subestimes el poder de la intuición ni la importancia de los detalles aparentemente insignificantes. La verdad podría estar escondida a plena vista, esperando ser descubierta por una mente curiosa y perspicaz. Y hablando de la verdad, hay una teoría que particularmente me llama la atención, una que combina varias de las anteriores. Imaginen esto: una ex agente de inteligencia, cansada del mundo del espionaje y la intriga, decide desaparecer y reinventarse en una ciudad tranquila y culturalmente rica como Belgrado. Utiliza sus habilidades para pasar desapercibida, aprende los idiomas locales y se sumerge en la historia de la ciudad. Quizás incluso está escribiendo un libro sobre sus experiencias, o simplemente buscando un lugar para reflexionar sobre su pasado. Esta teoría, aunque especulativa, me parece la más plausible y la que mejor encaja con los datos que hemos recopilado. Visualicen a una mujer que ha vivido al límite, que ha visto el lado más oscuro de la humanidad, que ha tomado decisiones difíciles y que ahora busca la redención en la tranquilidad de una ciudad que le ofrece anonimato y belleza. Por supuesto, esta es solo una teoría más, y la verdad podría ser mucho más simple o mucho más compleja. Lo importante es que sigamos investigando, que sigamos buscando pistas, y que no nos rindamos hasta que hayamos descubierto la verdad. La búsqueda de la verdad es un viaje sin fin, un desafío constante que nos obliga a cuestionar nuestras propias creencias y a mantener una mente abierta. No importa cuánto tiempo lleve ni cuántos obstáculos encontremos en el camino, la recompensa de desvelar un misterio vale la pena el esfuerzo. En resumen, hemos explorado el enigma de la misteriosa mujer de Belgrado, analizando diversas teorías sobre su identidad y motivaciones. Hemos compartido las pistas que hemos encontrado y hemos construido un perfil aproximado de este intrigante personaje. Y lo más importante, hemos solicitado vuestra ayuda para resolver este misterio. Hemos abierto un espacio para la colaboración y la participación, invitándolos a unirse a nuestra búsqueda de la verdad. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado, y que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. No olviden dejar sus comentarios con sus teorías y pistas sobre la misteriosa mujer de Belgrado. Nos encantaría leer sus opiniones y escuchar sus ideas. La conversación es la base del conocimiento y la clave para resolver los enigmas más complejos. Y ahora, el último pero no menos importante: si les ha gustado este vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden, cada me gusta, cada comentario, cada compartida y cada suscripción nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a nuestra comunidad de amantes del misterio. El apoyo de nuestros suscriptores es el motor que impulsa nuestro trabajo y la razón por la que seguimos adelante. Hasta la próxima, y que la verdad los encuentre.